a otro episodio del podcast En Familia. Este es un espacio creado por la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía para la difusión y el debate de temas y herramientas relacionadas con la crianza y la educación. Somos Diana Fuyol y Inés Puertas. Así que bienvenidos, vamos a continuar hablando sobre cómo podemos apoyar a nuestros hijos e hijas en las tareas del cole, pero cómo podemos hacerlo en casa. Si no has escuchado los primeros 2 episodios relacionados con este tema, te aconsejo escucharlos porque hay algunas ideas que creo que seguramente vas a sacar, muy interesantes. Hemos hablado en el primer episodio relacionado con esto sobre cuestiones generales de por qué es importante, cómo podemos de alguna manera estructurar y organizar, ¿no?, nuestra casa para apoyar esas tareas. En el segundo episodio nos hemos centrado un poquito más en primaria y en infantil, las primeras etapas, ¿no?, de la vida de nuestros hijos, y vamos a seguir ahora en este episodio hablando sobre niños un poquito más mayores, preadolescentes, adolescentes, secundaria, adultos. Así como hablábamos en las primeras etapas, que en infantil los contenidos que adquirían las criaturas eran muy naturalizables porque eran más guiar un poquito su desarrollo psicomotor y hacerles medio autónomos en tareas que nosotros consideramos muy fundamentales y que es muy fácil generalizar a la vida cotidiana y nosotros simplemente seríamos una guía o podíamos proveerles de distintas experiencias para mejorarlas o para jugar con esas cosas que habían aprendido. En primaria recordamos que el nivel de exigencia y el concepto de responsabilidad adquiría un papel un poquito más funcional, un poquito más formal. Las tareas escolares y las cosas que tenemos que hacer en casa ya no era aprendemos a generalizar de forma natural lo que hemos aprendido en el colegio, sino que incluso físicamente necesitamos un espacio y un tiempo que dedicar a las tareas escolares y que no siempre encontrábamos una correlación y el estudiante no la encuentra ni tiene por qué encontrarla en primeras instancias, de qué sentido tiene para su desarrollo y para su vida futura aquello que está haciendo. Sí que lo explicamos un poco y sí que hablamos de qué sentido tenía a nivel de cómo nos gestiona el cerebro, cómo nos ayuda a evolucionar y qué áreas estamos potenciando y estamos organizando con este tipo de tareas. Pero sobre todo nuestro objetivo como los adultos que están guiando ese aprendizaje es el ayudarles a generar un hábito y ayudarles a interiorizar y a comprender el sentido de responsabilidad y qué sentido tiene la responsabilidad de sus vidas y cómo se relacionan con ella. No era objetivo que fueran personas tan responsables como podemos ser cualquier adulto responsable, sino que simplemente la fueran integrando y fueran desarrollando y se permitiesen avanzar en el desarrollo, en el aprendizaje de qué significa la responsabilidad y cómo nos relacionamos con ella. ¿Vale? Sí, porque efectivamente nuestro objetivo como padres es estar allí siempre. Objetivo, de alguna manera responsabilidad, ¿no? Porque son nuestros hijos, nuestras hijas, es estar ahí siempre, pero realmente no es nuestra responsabilidad que sus tareas estén o no estén hechas o bien hechas, sino, pues eso, acompañar. Sobre todo esa palabra me gusta muchísimo, acompañar, estar allí, estar a tu lado, pues sí, te puedo ayudar, puedes de alguna manera apoyarte en mí, pero realmente la responsabilidad es tuya, ¿no? ¿Y cuáles son los puntos importantes, digamos, en los que podemos realmente apoyar y que podemos ayudarles, ¿no? Lo primero yo diría que ganar un poco de control, ¿no? Es que yo creo que tienen que ganar control sobre sus vidas, pero porque en su etapa es lo que ellos demandan. O sea, un adolescente lo que pide, esto que tradicionalmente llamamos como la adolescencia es una época de oposición al adulto. No, en realidad es una búsqueda de encontrarse a sí mismo, encontrarse de cómo se van convirtiendo en esos adultos y qué aspectos de su vida ellos pueden manejar. Y así como en primaria era una tarea difícil el permitirles hacer las cosas mal, permitir soltar, permitir tal, aquí en la ESO va a ser nuestra labor principal, aprender a desaparecer de ese proceso, que ellos controlen y se autogestionen de forma eficaz y competente su estudio. Es difícil, es una tarea súper difícil. Muchos adultos llegan a la edad adulta, o llegamos a la edad adulta sin tenerlo completamente afianzado todo este tipo de labores porque son muy difíciles. No es una labor puramente solo de la etapa de la ESO hasta los 16, sino que es un trabajo que nos va a acompañar durante toda la vida y vamos a tener altibajos durante toda la vida. Pero nosotros, como esos adultos que hemos estado al lado, nuestro objetivo final tiene que ser desaparecer de ese proceso. Y siempre es lo más difícil, desaparecer y soltar y dejar de tener el control que solíamos tener sobre si las cosas salen bien, si las cosas salen mal, etcétera, etcétera, y dejar ese control a otra persona
es muy difícil, pero al final el control que estamos teniendo es el control sobre la vida de esa otra persona, que tiene derecho a controlar su vida también. Es que de alguna manera, necesidad de control es muy importante en la vida, tanto de adultos como, bueno, personas más jóvenes, porque realmente lo que nosotros necesitamos, o sea, lo que nosotros sentimos como padres, esta urgencia de controlar todo, ellos también lo sienten. O sea, quiero decir que nosotros tenemos que aprender a dar un paso hacia atrás, porque ellos también, como personas, ¿no?, necesitan controlar pues su vida, necesitan controlar el espacio, las tareas, su tiempo, y poco a poco pues hay muchas cosas que hay que aprender a hacer, pero efectivamente controlar el tiempo que tienes que organizar para esas tareas es algo bastante importante, y el espacio en el que vas a realizarlas. Efectivamente hay luego técnicas concretas, ¿no?, de estudio, y aquí yo creo que nos vas a poder aportar muchísimo porque tú trabajas con esto a diario realmente. Con ese tipo de seres que son los adolescentes. Que no confundamos tampoco el dar ese control y ceder el control con desaparecer de determinados. Así que hemos hablado en anteriores episodios acerca del tema del vínculo y de cómo el pasar este tiempo y el realizar estas tareas con nuestros hijos sí que ayuda a generar determinados tipos de vínculos, e incluso qué riesgos cometemos si nuestro vínculo depende demasiado de cómo gestionan ellos o no gestionan sus responsabilidades. No podemos olvidar que, aunque nos parezcan muy grandes nuestros adolescentes, siguen siendo personas en construcción como lo somos todos, pero hay muchísimas cosas que parece que dominan y que parece que ellos controlan. Naturalmente, pues yo ya controlo todo, naturalmente no controlan, y son cosas que simplemente no saben hacer. Asumir responsabilidades es una función muy compleja que siguen aprendiendo, igual que seguimos aprendiendo todo, pero ellos de forma mucho más especial, y nuestro vínculo no puede depender de su capacidad para gestionar sus responsabilidades. Nosotros siempre seremos un apoyo, nosotros siempre seremos un referente, e incluso para si cumplen o no cumplen esas responsabilidades tenemos que seguir siendo el referente. Al final, menor que convive con nosotros, en tanto que somos los adultos responsables de ellos, sí que tiene que rendir ciertas cuentas con el adulto. Eso en ningún momento puede desaparecer. De hecho, me parece que rendir cuentas a los padres no desaparece nunca. Yo siempre les digo que una familia tranquila es una vida feliz. Entonces, que parte, yo a los adolescentes siempre les estoy en que una de sus funciones, además de todo lo que tienen que hacer, es dejar tranquilos a sus padres. Y lo que decíamos con los niños, que ¿por qué recoges tu cuarto? ¿Por qué recojo mi cuarto si a mí no me molesta? Pues porque a mí, que soy tu adulto, me da paz y me ayuda a tener una vida mejor. Y ellos también están cuidando su vínculo con nosotros si ellos realizan las tareas de tal manera que nosotros estemos tranquilos y estemos felices. Y es una oportunidad que ellos aprendan a generar vínculos y a cuidar vínculos. Que siento que el vínculo pasa a ser lo más importante en sus vidas. En esta etapa, el monitorizar y ser un modelo y ayudar a cómo gestionar esos vínculos, cómo generarlos, cómo cuidarlos es muy importante en esta etapa. Efectivamente, es que la relación entre las personas es una etapa, yo creo, en la que realmente ponemos mucho acento como padres en eso, en las relaciones que tenemos, porque es de alguna manera un aprendizaje para la vida, ¿no? Y que tú no eres una nota realmente para tus padres, para tus madres, para tus hermanos, sino que eres un poquito más. Eres una persona, pero que sí que ese comportamiento que tienes alrededor de tus responsabilidades y tareas a veces realmente puede influir el vínculo que tenemos. Aunque no lo queramos, lo puede influir. Y es ese aprendizaje que ellos se van llevando, ¿no?, en la vida, de que, bueno, pues tengo una responsabilidad que sí que tengo que cumplir, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tipo de, digamos, estructura les podemos ofrecer? El primer punto, yo creo que debemos de apoyarnos muchísimo en los profesionales de la educación. Realmente que para eso están, ¿no? En la escuela, los alumnos y las alumnas realmente aprenden técnicas de estudio. Los profesores, pues sí que incluyen, ¿no?, en sus clases, pues cómo estudiar, cómo aprender. Efectivamente, hay muchísimas y cada uno tiene que poner en práctica varias para descubrir la suya, porque tampoco puedes saber qué tipo de herramienta te va a ayudar más, ¿no? Y es un aprendizaje. O sea, es un proceso, no van a localizar a la primera, ni siquiera va a ser siempre la misma la manera en la que yo cojo un texto y lo convierto en información que puedo almacenar o con la que puedo operar de forma eficaz. Eso es un trabajo de años, de largos años. Y las notas, sí que has hablado, has dicho, me gusta mucho, lo de que tú no eres la nota. Muchas veces, como en esta etapa no saben en qué fundamentar su autoestima, o sea, de repente desaparecen los referentes de la autoestima y buscan asideros para ver cómo me
configuro yo como persona y cuáles son los referentes que yo tengo como persona. Se corren mucho riesgo de que las notas, porque es lo que me devuelve mi entorno, es un indicador numérico de cuánto valgo. Y si yo saco buenas notas, yo valgo mucho, y si saco peores notas, yo valgo menos. Si tomamos conciencia de que las notas simplemente es un referente de qué he hecho bien y que todavía me falta por hacer, qué estrategias que he acometido están funcionando y cuáles tengo que cambiar y cómo cambiarlas, en lugar de ha suspendido porque no ha sido suficiente, que eso no nos ayuda, les enseñaremos a que una nota, una nota, pero una mala crítica, un fracaso, algo que no nos ha salido con funciones expectativas, es una oportunidad de analizar qué es lo que no ha salido bien y por qué no ha salido bien. Que eso es importante. Y luego sí que veremos cómo podemos hacer, qué cosas podemos enseñarles a hacer para que este tipo de cosas mejoren. Pero el tema de nuestro vínculo con ellos es importante, hacerles conscientes de que no vale lo que vale la nota. Que como adultos diremos, pues está claro que sé que mi hijo no vale lo que vale la nota y mi hijo claro que sabe que no vale lo que vale la nota. Bueno, es posible que en algún momento tu hijo no sea tan racional como a ti te gustaría y sí que empiece a pensar, este tipo de pensamiento es muy típico en estas etapas, entonces sí que hay que tener cuidado que, vale, está sacando malas notas, vale, ha sido una evaluación desastrosa, nos ha caído hasta el recreo, pero yo te sigo queriendo y sigues siendo una persona válida que puede hacer cosas muy buenas tanto para ti como para la gente que estamos a tu alrededor porque te queremos mucho y sabemos que vales mucho. Ya veremos qué medidas tomamos para que tú apruebes todas las asignaturas. Y si este año no toca aprobar estas asignaturas y este año toca pues hacer tu segundo de la ESO, ya el año que viene tu segundo de la ESO, nadie te va a preguntar de mayor. Cuando estés en una entrevista de trabajo, ¿cuántas veces hiciste segundo de la ESO? De verdad, nunca he visto en una entrevista de trabajo a nadie que preguntase si has repetido en la ESO. Vamos a hacer las paces con esto y vamos a tomar conciencia de que cada uno tenemos nuestro proceso, cada uno estamos en nuestro camino y nuestro camino a veces pues coincide con el de los demás y a veces no. Y cero dramas con esto porque si en este camino que estamos yendo cada uno resentimos el vínculo y destrozamos el vínculo y nos convertimos en fiscalizadores de hasta qué punto estás haciendo tus responsabilidades, nos perdemos el otro papel de ser una relación de calidad con esta persona y un referente vital a muchísimos más niveles que el laboral o el académico. Es que esto es un aprendizaje para la vida al final. Si tú como padre o madre realmente te das cuenta de que te pillas, ¿no? Yo me pillo muchas veces y yo creo que todos, evaluando un poco a nuestros hijos e hijas según sus resultados, si tú lo haces es que ya es un indicador de que lo has aprendido así, ¿no? De que en tu vida, de alguna manera, has extrapolado que lo que haces mal es lo que vales y ahora pues lo estás de alguna manera repitiendo, ¿no? Con los del entorno. Entonces es un aprendizaje para la vida. Si tu hijo o tu hija va a aprender ahora, en esta etapa, que vale lo que valen sus resultados, lo va a llevar con él, será esa mochila, no esas cosas que nos llevamos en la mochila, y es complicado, incluso como adultos, no evaluarnos, no sentirnos identificados como personas con los resultados y con el feedback, de alguna manera, que nos dan desde el exterior. Es algo muy complicado. Yo creo que no hemos podido hablar en esta serie de podcasts más sobre la parte emocional y sobre el vínculo y sobre lo afectivo de todo lo que conlleva las tareas escolares. Podemos tomar como un rato hablar más, lo que pasa que a lo mejor... A lo mejor vamos a lo concreto y vamos a hablar sobre técnicas. Vamos a lo práctico. Insistiremos sobre el vínculo en más podcasts, incluso a lo mejor un monográfico sobre el tema emocional, tampoco vendría mal algún día. Pero llegará, todo llegará. Sí que queremos centrarnos un poco, en aras de no abusar tampoco de la paciencia de la gente que nos está viendo, sobre en qué cosas concretas podemos ayudar a estos adolescentes que están en ese proceso de encontrar de qué manera estudiamos. Porque el objetivo al final es que su estudio sea eficaz. Si yo soy capaz como adolescente de encontrar aquella manera en la que estudiar no es ese peso, esa obligación que... Si mi primera reacción cuando hablo de que tengo un examen en 2 semanas es y ahora ponerme a estudiar, ¿qué tengo que hacer esta tarde? 2 horas ahí sentado, machaca, tal. Esa actitud es sostenible una semana, es sostenible 2 semanas, pero en el tiempo al final deviene en una desconexión, deviene en que voy a coger manía con suerte alguna asignatura y si no tengo suerte con toda la institución escolar y con todo el hecho de aprender cosas. Sobre todo como no está bien la mielinización de mi cerebro no ha terminado,
a lo mejor no es tan importante aprender esto porque no le veo un sentido. Ya me dedicaré a poner pizzas, que para eso no me hace falta saber ecuaciones de segundo grado, entonces no lo quiero hacer. Corremos mucho riesgo de que haya esta desconexión si el esfuerzo que yo tengo que poner, primero, no se ve recompensado y segundo, no tiene un sentido. No diré que tenemos que convertir el estudio en algo que apetezca, en algo agradable, en algo que lleguen a casa y digan, ¡guau, qué ganas tengo, que tengo que hacer 6 ecuaciones! Eso no va a pasar. Si pasa, pues mira, que bien, pero no es probable que pase. Vamos a generarnos también las expectativas. Pero si conseguimos que no nos genere dolor el problema de estudiar, si conseguimos que no nos genere una sensación de confrontación, de ser yo contra mi proceso de estudio, habremos ganado mucho. La manera de ganarlo es darles control, que ellos controlen las tareas que tienen que hacer, en que ellos sepan cuánto tiempo van a estar, qué hago con mi tiempo que estoy y cuáles son las tareas concretas que yo tengo que acometer para superar con éxito o para enfrentarme a esos retos que me están poniendo desde el instituto. Todo el proceso de estudio cambiará y a poco que ellos sean capaces de organizarse y de monitorizar un poco su aprendizaje, el proceso de estudio mejorará un montón. A lo mejor ni siquiera llegamos al nivel al que tenemos que llegar, pero por lo menos veremos muchísima mejora con un par de técnicas concretas. Sí, efectivamente. Y yo creo que antes de nombrar algunas técnicas concretas sí que tenemos que hacer una reflexión, ¿no? Tanto en el sistema educativo como familias. Justo la semana pasada, preparando alguna intervención en la radio, he leído la estadística del año pasado y me ha preocupado muchísimo. El hecho de que España esté liderando la lista en abandono escolar me ha preocupado. Más del 20% de los hombres jóvenes, abandonan los estudios en la edad joven, ¿no? Y casi un 12% de las mujeres. De alguna manera las mujeres abandonamos menos, pero aún así me ha parecido muchísimo que el 20% más un poquito de los adolescentes, ¿no? estén al final renunciando, ¿no? a seguir aprendiendo. Es un buen indicador de que algo estamos flaqueando, algún tipo de motivación nos está faltando allí, ¿no? Y que ellos efectivamente se identifican con lo estudiar con algo negativo al final, ¿no? Algo de lo que quiero escapar, porque efectivamente no está rendido con seguir estudiando y trabajando al mismo tiempo. Hay muy pocos jóvenes que siguen, después de empezar a trabajar, siguen estudiando, con lo cual, pues sí, que tenemos cosas que mejorar seguramente. Entonces, cuando estábamos hablando de cosas concretas, habíamos empezado con el espacio, ¿no? Espacio bastante estructurado, sí. Tiempo bastante claro. A mí me gusta muchísimo poner el ejemplo de 20 minutos, que aunque puede ser más, pero 20 minutos me pongo en una tarea y no me levanto ni siquiera para ir al baño. Sí, esa es la técnica del pomodoro, que además si lo cuentas como el pomodoro les hace más gracia. Porque sí. Podéis encontrar una app, podéis encontrar un vídeo de YouTube, siempre podéis encontrar sitios en los que esos el pomodoro es 20 minutos de trabajo focalizado sin que el resto del mundo desaparece, que puede ser hasta meditativo, vale, solo tengo que hacer esto, el resto de mis problemas desaparecen, me focalizo aquí durante 20 minutos y 5 de descanso. Las latencias atencionales, claro, pueden aumentarse o puede empezarse con menos tiempo de estudio, pero suele funcionar bastante bien y es muy de cara a organizarse. Yo les digo 20 minutos 10 para que sea media hora cada tarea y con esto es mucho más fácil que empiecen a controlarse. Controlar el tiempo es muy importante. Es importante el espacio donde trabajas porque esos 20 minutos, por muy concentrado que estás, si estás en el salón, en el sofá, boca arriba, con el libro abierto y la televisión de fondo, aquello no va a pasar, pero incluso aunque consigas estar en tu mesa de estudio con todos tus libros, solo con tu libro encima, el texto contra ti, tú, texto, tú, mágicamente no te va a llegar la información a tu cerebro, hay que hacer determinadas cosas. Una de las cosas las que tenemos que insistir y tenemos que enseñarles es que esos 20 minutos, ese periodo de estudio, tienen que estar haciendo algo de forma activa. Lo primero que tenemos que hacer es convertir lo que tenemos que hacer en objetivos medibles. Yo, ¿qué he hecho de 5 a 5 y 20? Estudiar lengua. Estudiar lengua ha podido ser. He empezado a leer el punto 1. Me ha gustado más o menos y empecé a hacer un esquema. He recordado que en el punto 2 el relacionamiento. Se cogió y me he leído el punto 2 sin haber terminado de leer el punto 1 porque estoy haciendo un esquema. Entonces voy al punto 2. Digo, ay, el punto 1 y el punto 2 estaba haciendo un esquema. Mejor voy a hacer un resumen. Voy al final del libro que hay un resumen y me voy a leer ese resumen. Ay, 20 minutos. Qué bien, voy a descansar.
no me ha cundido absolutamente nada. Si yo primero, antes de ponerme a estudiar, tomo conciencia y digo, vale, hay 5 puntos. Estos 5 puntos son iguales o hay algunos más largos que otros. Vale, pues el 2 y el 3 son muy cortos, pues los voy a agrupar. Ya tengo 4 puntos de la misma longitud. Y yo sé que de cada punto tengo que leerlo y subrayarlo, hacer un esquema y aprenderme el esquema. Ya tengo 12 tareas que son 12 objetivos que yo puedo medir, puedo comprobar si en esos 20 minutos los he hecho o no los he hecho. No es lo mismo sentarme estos 20 minutos a decir, tiene que estar leído y subrayado el punto 1, que decir, estudiar. Al final, el control que gana el estudiante, sabiendo qué es lo que tiene que hacer y en 20 minutos qué es lo que tiene que haber pasado, le ayudará a gestionar su propio tiempo de estudio. Lo mismo con los deberes. No es lo mismo ponerme a hacer los ejercicios de matemáticas, que yo me puedo sentar hoy a hacer los ejercicios de matemáticas, pasado mañana seguir sentado haciendo los ejercicios de matemáticas y los ejercicios de matemáticas no hayan avanzado, que yo me siento y en estos minutos voy a hacer 3 ejercicios de matemáticas. Si están, lo he conseguido. Si no, mañana necesito más tiempo para hacer 3 ejercicios de matemáticas. Al final, ese control, esa capacidad para saber qué han hecho, qué no han hecho, si ha funcionado, si no ha funcionado, y cuántas tareas llevo hechas hasta mi examen de matemáticas que tengo en una semana, saber por dónde voy en mi proceso de estudio de ese examen, les va a ayudar a ganar control, les va a ayudar primero a ganar paz, a no llegar al examen y decir no me sé nada. No te sabes nada, algo te sabes, porque tienes una lista de cosas que ya te sabes. Entonces ya llegas al examen sabiendo, vale, pues por lo menos si me pone el punto 1 y el punto 2 me defiendo. Ya es otra manera con la que nos relacionamos con el estudio, ganan muchísimo control y solo con esto mejoran un montón. Y además lo satisfactorio que es, incluso de adultos, hacer una lista y hacer tic, tic, esto lo he hecho. ¿Cuántas cosas he hecho? ¿No? Es muy visual y te sientes bien, pues al final, pues sí, te sientes bien. Y luego estábamos hablando muchísimo también de esa autonomía. Vale, tengo que leer, me encuentro en el texto con algo que no sé, una palabra que no sé, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿cómo soluciono imprevistos que realmente ahora dónde busco y qué hago? Ah, no me sé esta palabra, pues bueno, ya no sé hacer la tarea. Claro, lo que nos sale al principio es mamá, profe, una palabra que no entienden, profe, ¿qué significa fundamental? Pues vamos a ver, muchacho, tienes un ordenador delante, tienes un móvil delante, tienes un bonito diccionario delante, inténtalo tú, que lo pone en tu libro, es que seguramente lo pone ahí en tu libro, pero es mucho más fácil sé que alguien me va a apoyar, me lo va a solucionar y ya está. Parte de nuestro soltar implica, no, mira, si no entiendes esta ecuación, pones en YouTube ecuaciones de segundo grado y una persona muy amablemente te lo va a explicar. Lo mismo con la sintaxis, lo mismo con inglés, lo mismo con cualquier palabra está definida en Internet. Entonces, el objetivo es más hacerles competentes en que ellos busquen esa información, que ellos sean capaces de resolver todos estos problemas, que ayudarles a nosotros, que es lo que nos sale. Que es muy difícil que un adolescente te pregunte qué significa fundamental y no correr a explicárselo y decir, yo te voy a contar qué significa, porque yo me lo sé súper bien y soy un adulto que sabe definir súper bien. Y dices, mira, toma un diccionario, toma el móvil, es muchísimo más eficaz a largo plazo que contárselo. Más satisfactorio contárselo, sí. Pero al final para ellos es más satisfactorio llegar a este tipo de cosas. Y es que además vivimos en el mundo de la información, la tenemos en todas partes y tenemos que enseñarles también cómo y dónde buscar las fuentes más adecuadas, ¿no? De informarse y cómo poder extraer, porque hoy en día el cole se ha transformado totalmente, ¿no? El principio del colegio de simplemente transmitir información, porque igual hace 200 años la información no estaba en todas partes, pero hoy en día realmente con un clic tienes toda la información, sino que es más estructurar para ver dónde y cómo puedo encontrar, qué información es fiable, pero es más el que ellos sean conscientes de que son capaces de llegar a la información. Que lo hablábamos en el capítulo anterior, que la información que se transmite en el instituto y los contenidos son importantes porque son importantes y por eso hay gente que se dedica a ver qué contenidos se ponen y no se ponen, pero también son una herramienta para llegar a un fin. A mí no me interesa tanto que yo me sepa todas las características del arte gótico como que si yo mañana necesito aprenderme una lista de características de algo porque necesito comprarme un ordenador con determinadas características y me las tengo que saber cómo aprendérmelas y saber qué estrategias puedo poner en juego. El arte gótico es importante, pero también es muy importante saber cómo utilizar mi cerebro para aprender cosas. Efectivamente.
Otra técnica que enlaza con hacer listas de tareas, listas de control, es ser capaces de hacer funcionales esas listas de control en un horario. Ya no me vale solo que yo sepa que hoy tengo que hacer estas tareas en periodos de 20 minutos y 5 minutos, sino que tengo que ser capaz también de pensar a largo plazo. Si me dicen que la semana que viene tengo el examen de lengua, yo enseguida sé hacer cuántas tareas tengo que saber, cuántas tareas de estudio tengo que hacer para ese examen de lengua y me las puedo distribuir en los días que me quedan. Y así yo ya sé qué tengo que hacer hoy, qué tengo que hacer mañana, qué tengo que hacer el miércoles. Si surge un imprevisto, siempre se puede remodelar, pero yo ya puedo empezar a pensar a largo plazo, puedo empezar a planificar un poquito más a largo plazo, que eso me va a venir. Es un aprendizaje que hay que hacer y me va a venir bien para siempre. Y siempre sabré cuánto tiempo de examen tengo. Y a los chicos también les digo que eso, a la familia eso os da paz. Porque si tú llegas al cuarto del adolescente y dices, niño, ¿no estudias? Y dices, no, mira, yo tengo esta lista de control, he estudiado hasta aquí, hoy he hecho esto, esto y esto, mañana haré esto, esto y esto, y el miércoles esto y esto y esto. En casa estamos todos más tranquilos, nuestro vínculo no se resiente, mi paz espiritual, su paz espiritual es otra, y mi relación y su relación con el estudio es diferente y es muchísimo mejor. Con estas cosas tan pequeñas, y tampoco que en realidad no son cosas muy técnicas, se mejora muchísimo. Hacer un esquema, hacer un resumen, se aprende relacionándote y enfrentándote a hacer esquemas y resúmenes. No hay una fórmula mágica. Exactamente. Y luego hay que extrapolar también y hacerles entender que esto es aprendizaje para la vida, que si tú tienes que organizar tu fiesta de cumpleaños el mes que viene, pues esto lo puedes extrapolar a tu fiesta de cumpleaños y saber, pues me quedan 30 días, pues tengo que encontrar una sala si quiero una fiesta grande, ver qué menú quiero, o sea, quiero decir que lo que estudiamos en el colegio, realmente las técnicas se pueden extrapolar a la vida real. Y si tu hijo no está convencido, pues bueno, hazle ver que si quiere comer la semana que viene hay que organizar un menú, hay que saber si tengo que hacer compra y hay que ver cuándo cocinamos, por ejemplo. Y que tampoco es objetivo convencer a tu hijo. A lo mejor que tu hijo no consiga lo que tiene que conseguir y se enfrente a cómo, es más importante cómo reacciono al no haberlo conseguido y qué hago, que lo consiga o no. Porque fracasar o no conseguir aquello que yo quiero forma parte de la vida. Y nos guste o no, como adolescentes es parte central de la vida, no conseguir aquello que quiero. Porque yo quiero ser adulto, pero no soy adulto, pero a veces quiero seguir siendo niño, pero no puedo seguir siendo niño. Entonces, ese periodo de renuncia de cosas para conseguir otras que todavía no he llegado es muy, muy sintomático de ser adolescente, incluso de ser pues, joven adulto, y nos va a acompañar en muchas etapas de la vida toda esa tolerancia a la frustración, que en esta etapa es tan importante. Y que la única manera de trabajar la tolerancia a la frustración es enfrentándote a situaciones que no consigas y ensayando maneras de reaccionar. Si yo como adulto soy capaz de darle un modelo a este adolescente de cómo se reacciona a este tipo de cosas, le estaré enseñando más que si soy un foco de exigencia o que si soy, o que soy un elemento más dentro de esa frustración, porque a veces pensamos que añadiendo presión a esa vía express que ya es su cabeza va a reaccionar. A veces la frase está de Augusto, a ver si reacciona. No, si por dentro está reaccionando, de modo, pero claro, hace lo que puede. Y sobre todo cuidar el vínculo. Y que su autoestima no dependa de qué es capaz o no es capaz de hacer. Está en su camino, todos estamos en nuestro camino, hay que esforzarse, pero nada es una condena, que a lo mejor repetir, a lo mejor no entrar en la carrera que queremos entrar al principio, a lo mejor no sacarnos el graduado escolar a los 16, no es tan trascendente, y a lo mejor cuando estábamos preparados era con 20 años y nos sacamos la ESO y el bachiller con 20, de los 20 a los 25 y luego seguimos nuestro camino, o no, y nuestro camino es otro, que no es tan trascendente, y tenemos que permitirles a ellos también que exploren cuál es su camino y que lo generen y lo realicen. Efectivamente. Pues con este episodio hemos acabado la serie de cómo apoyar a nuestros hijos, ¿no?, en las tareas escolares. Os esperamos con vuestros comentarios, con preguntas, tanto al correo en familia@asociacionpsicopedagogia.com como en nuestras redes sociales, efectivamente. Cualquier sitio donde esté colgado este vídeo, supongo que habrá debajo una ventanilla de comentarios, y si no, en cualquier red social nos podéis hacer llegar cualquier comentario. A lo mejor algún día hacemos nos han preguntado una cosa, os la contestamos. Sí, seguramente. Pues con esto, si te atreves a criar, nunca dejes de crecer. Muchísimas gracias.